Existen entornos que son capaces de sanarnos con solo pasar nuestro tiempo en ellos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los entornos pueden tener esta capacidad de alterar nuestro estado interno? Con esto me refiero especialmente a qué tan regulado o relajado está nuestro sistema nervioso. Otras preguntas que pueden surgir son: ¿es necesario pasar mucho tiempo en ellos? ¿Hay alternativas de estos lugares o es exclusivo para quienes viven en ciertas regiones? Bueno, ese va a ser el tema del episodio de hoy. Me gustaría hablarles acerca de algo que necesitamos incorporar a nuestra vida si lo que buscamos es mejorar nuestra salud, no solo física, sino también psicológica, reducir el estrés, la ansiedad o simplemente aumentar nuestra vitalidad, nuestra creatividad. Bienvenidos a este canal, mi nombre es Emilia y la atmósfera de la cual hablamos principalmente en este canal es la de nuestro hogar. Nos enfocamos en reconfigurarlo, ¿sí? Para que se convierta en nuestro aliado básicamente a la hora de sanar, de crecer, de construir esa vida que queremos. Pero hoy quiero aclarar algo. Por más que nosotros tengamos un hogar que lo transformemos en algo hiper saludable, si estamos casi las 24 horas del día encerrados, que ahora sucede cada vez más con la expansión del trabajo remoto, ¿sí? Que no tenemos capaz la necesidad de salir, pero en general, sea tu caso o no, sucede mucho que no nos damos esa chance de salir a espacios exteriores o no llega a ser nuestra prioridad, ¿sí? Entonces, la mayoría, y esto está estudiado, pasamos casi el 90% del tiempo en espacios interiores. Pero por más que ese interior sea nuestro hogar y tengamos mucho más control de cómo está configurado, cómo está dispuesto ese ambiente, no va a alcanzar con eso, ¿sí? Nos va a faltar un input específico que es justamente entrar en contacto con la atmósfera, digámosle, de la naturaleza. Un hogar biofílico no puede reemplazar tu contacto con la naturaleza en su estado puro, o sea, en la forma en la que se presenta naturalmente. De hecho, la atmósfera que hay en un bosque, por ejemplo, nunca se va a poder replicar eso mismo dentro de una habitación. Por motivos lógicos, aparte no es la idea, ¿no? Pero esa pureza, en realidad, es la que no se puede replicar, porque necesariamente hay otra configuración. Porque tenemos paredes, o sea, por empezar desde ahí tenemos paredes, tenemos techos, todo eso interfiere con ese orden natural, ¿sí? De cómo están dispuestas realmente las cosas en la naturaleza. Sí podemos aproximarnos, o sea, seguir su lógica, emular su orden, ¿sí? No solo traerla, sino también emular sus patrones, que ya vamos a hablar mucho de esto, ¿sí? Nos vamos a meter de lleno porque hay muchísimos estudios que prueban que realmente configurar el espacio de esta manera, conectado con la naturaleza, tiene beneficios muy similares a cuando estamos en exteriores. Pero de lo que vamos a hablar hoy es que acá estamos en contacto con la Tierra de forma mucho más directa y suceden otras cosas que simplemente no se van a lograr en el interior de una vivienda. Sí, hay que tener en cuenta estas dos cuestiones si queremos vivir una vida en la que mi ambiente o los ambientes en los que me muevo son nutritivos para mí. Uno es reconfigurar tus interiores, especialmente tu hogar, y dos, salir a exteriores que ya tienen una determinada configuración, ¿sí? La ventaja es que a estos no necesitamos modificarle nada, porque así como son ya tienen esta cualidad. Algo de lo que hablamos en el episodio anterior es de cómo nos sigue afectando nuestra historia evolutiva como especie, ¿sí? La parte en la que vivimos en ciudades, y ni hablar de la que estamos casi permanentemente en interiores, en realidad es un periodo muy chico con respecto a el tiempo que pasamos en entornos naturales. Eso aún se refleja en nuestro cerebro, ¿sí? En cómo el sistema nervioso recibe y reacciona a cierta información del entorno. Entonces tenemos una genética que nos lleva a asociar hogar con los entornos de los cuales venimos. Y eso hace, por ejemplo, que nos estresemos, aunque sea de forma muy inconsciente, cuando estamos en ambientes totalmente opuestos, como podría ser, por ejemplo, una habitación súper chiquita.
Eso además de que en nuestro hogar muchas veces no podemos elegir tal vez el tamaño de nuestras ventanas, cuántas ventanas tenemos, qué vemos a través de ellas, el aire, ¿sí? Porque quizás vivimos en una zona donde el aire está un poco contaminado, entonces no podemos ventilar de forma correcta. Todo eso hace que salir a la naturaleza sea esencial. Bueno, ¿y por qué es tan sanador? Bueno, porque internamente se desencadena toda una serie de efectos. Nuestro sistema nervioso se regula, se relaja. La autorregulación es uno de los principales objetivos que se buscan con prácticas como la meditación, por ejemplo, así que tu cerebro empiece como a reajustarse. También hay distintos tipos de terapias y lo que buscan es esto, porque para vivir una vida en un estado de bienestar es muy importante tener nuestro sistema nervioso regulado. Pero ¿qué es ese algo que siempre está influenciando nuestro sistema nervioso sin necesidad de que hagamos nada? Bueno, el ambiente, el espacio en donde estamos. Si nuestro cuerpo está recibiendo constantemente estímulos de ahí y está reaccionando, ¿sí? De forma consciente, pero también de forma inconsciente. Todo nuestro ser lo absorbe de alguna manera. Ahora, ¿qué significa un sistema nervioso regulado? Primero tenemos que saber que en nuestro cuerpo tenemos un sistema eléctrico. Cuando este sistema eléctrico tiene su carga positiva y su carga negativa balanceada, ahí tenemos un sistema nervioso regulado. Cuando está desbalanceado es cuando el sistema nervioso se estresa, digámosle, y no funciona correctamente. Esta electricidad, este sistema eléctrico no es la electricidad artificial que usamos para los electrodomésticos o para iluminar las casas, es una electricidad orgánica, se llama bioelectricidad. Y tenemos este sistema porque gracias a este se pueden comunicar todas nuestras células. Gracias a él el sistema nervioso se puede comunicar con todo el resto del cuerpo. Este sistema nervioso en realidad empieza en el cerebro, pero se extiende a todo nuestro cuerpo y es el centro de control. Es el que dirige, el que da la orden para que se ejecute todo eso que nuestro cuerpo hace como en automático. Por ejemplo, el latido del corazón. Si detectara que hay una amenaza externa, da la orden al corazón para que bombee más sangre, ¿sí? Y podamos correr, por ejemplo. Si es la hora de dormir, bueno, da la orden para que todo entre en estado de relajación. O si estamos leyendo, activa nuestros procesos cognitivos. Tengo un pensamiento negativo o catastrófico, manda la orden para liberar cortisol. Por eso es que se habla tanto de los pensamientos, de lo importante que es identificarlos, modificarlos. Bueno, estamos haciendo ejercicio, da la orden para liberar endorfinas. O sea, dirige todo nuestro sistema nervioso. Esa información se envía mediante impulsos eléctricos. Entonces nosotros funcionamos gracias a que nuestro cuerpo genera electricidad. Ahora, les decía, para que funcione correctamente este sistema, la carga eléctrica del cuerpo tiene que estar balanceada, tiene que haber un balance entre nuestra carga eléctrica positiva y negativa, como si fuese una batería. Y de ese equilibrio depende toda la química de nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando existe ese balance, ahí es cuando nuestro sistema nervioso se regula, se relaja, y eso no quiere decir que nos convierta en personas por demás tranquilas, en personas flojas, ¿no? Que les cueste hacer cosas, sino que es incluso al contrario. Si el sistema nervioso se relaja, quiere decir que no está contraído. Entonces, todas estas funciones vitales que les comentaba se pueden desarrollar con normalidad, con naturalidad. Hoy tenemos un problema con respecto a esto porque los entornos más habituales nos quitan ese balance eléctrico. Esto tiene que ver con contaminación electromagnética, con la electricidad, y ahora sí me refiero a la artificial, con el internet, también con los aparatos electrónicos que usamos. Todo eso nos satura de iones positivos, que hacen que tengamos un exceso de carga positiva y falta de carga negativa. Hay más factores o fenómenos que nos impactan hoy, en el episodio anterior lo hablamos más,
Pero este desbalance eléctrico lo que hace es que se contraiga nuestro sistema nervioso, ¿sí? Nos pone en un estado como de alerta, de estrés. Ese estado de estrés, de forma prolongada en el tiempo, es lo que hace que las funciones vitales empiecen a no funcionar tan bien como deberían, ¿no? Empiezan como a fallar. Es metafóricamente hablando como cuando nos ponemos tensos y nerviosos porque tenemos, no sé, una presentación oral o algo así, que de estar así de tensos no nos salen las palabras, es como que las ideas no fluyen o no podemos articularlas bien, nos desconcentramos. Bueno, eso es lo que empieza a pasar en nuestro funcionamiento, porque como había dicho, si este sistema eléctrico no funciona bien, el cerebro no puede comunicarse correctamente para darle las órdenes a todo el cuerpo. Las células tampoco se pueden comunicar bien entre ellas, entonces por eso este exceso de carga positiva puede terminar causando muchos problemas en diferentes sistemas, ya sea el sistema cardiovascular, el digestivo, el inmune, problemas del sueño o inflamación, incluso también ansiedad, dificultad para concentrarse, todo lo que tiene que ver con el estado de ánimo. Es muy amplio el impacto que tiene. En cambio, cuando este sistema está balanceado, ahí en ese estado es donde la vitalidad, la creatividad, la capacidad de concentrarnos, incluso el descanso de calidad, ahí pueden tener lugar. Entonces, volviendo al tema de hoy, la naturaleza tiene el poder de devolvernos nuestro balance interno, literalmente, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque está llena de iones negativos, justamente lo que nos falta hoy. Entonces, al salir a dar un paseo, naturalmente vamos a absorber los iones negativos que necesitamos, ¿sí? Entonces, la naturaleza lo que hace es, de alguna manera, restablecernos, ¿sí? Nos neutraliza y genera este efecto, ¿sí? Ese estado mucho más saludable, con mayor vitalidad. Podríamos preguntarnos, ¿es lo mismo o tiene el mismo efecto ir a un bosque inmenso que ir a una plaza de mi ciudad o pasar mucho tiempo en mi patio? Bueno, en realidad la intensidad de los beneficios que obtenemos va a variar según el tipo de entorno natural, según sus características y también qué tan despojado está de ciertos elementos. O sea, la pureza de esa naturaleza es uno de los factores que más influyen. Pero vamos a hablar de cada tipo, vamos a hablar de cuáles son, digamos, los más potentes y vamos a considerar también más al final del video qué sucede con quienes no contamos con o no tenemos tan accesible una fuente de naturaleza así pura. ¿Qué hacemos en esos casos en donde requiere tal vez que nos movamos de una punta a la otra y no nos resulta muy práctico, ¿sí? ¿Qué solución podemos tener? Vamos con los tipos. Específicamente, ¿dónde encontramos iones negativos en cantidad? Uno es en la atmósfera de las montañas, ¿sí? Pero si no tenés cerca montañas, esta es como la opción más compleja de acceder tal vez, hay en paisajes donde hay agua en movimiento, especialmente si se mueve a gran velocidad, por ejemplo donde hay cascadas es ideal, pero también en las olas del mar, en el río. La idea es que al estar en movimiento, las moléculas del agua chocan entre sí, se rompen y ahí es cuando liberan estos iones negativos. Ahora, si no tenés cerca un cuerpo de agua, también se generan cuando hay tormentas, no solo porque cuando llueve hay ese choque de moléculas, sino porque cuando hay tormentas eléctricas, los rayos generan descargas de electricidad en el aire, que eso también libera iones negativos. Por eso cuando termina de llover y salimos afuera, hay algo en la atmósfera que se siente diferente. Bueno, en parte es por esto. O sea que si donde vivís llueve seguido, tenés esa ventaja. Ahora, si este no es tu caso o querés buscar otras formas independientemente de cómo esté el día, la atmósfera de los bosques está llena de iones negativos. En parte porque las hojas de las plantas, al estar en contacto con la luz solar, emiten carga negativa al entorno, ¿sí? Eso forma parte del proceso de la fotosíntesis. Te recomiendo mucho, si tenés la posibilidad, pasar tiempo en bosques, porque son uno de los tipos de ecosistemas más sanadores.
Tiene además otras particularidades y es algo que se ha estudiado mucho ya. Por ejemplo, hay muchos estudios japoneses enfocados en los efectos positivos de los baños de bosque. Ellos los llaman Shinrin-yoku, no sé cómo se pronuncia, pero se traduce como baño de bosque, que significa sumergirse o estar en contacto con la atmósfera del bosque. Y se pudo comprobar que este tipo de entorno reduce las concentraciones de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, o sea que reduce el estrés. También reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y además también tranquiliza el sistema nervioso. ¿Sí? Activan el sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma. Es lo que hablábamos, si tiene sentido, o sea, si está lleno de iones negativos, nuestro sistema nuestro sistema eléctrico se balancea, el sistema nervioso se relaja y por tanto se reduce el estrés, ¿sí? O nuestro corazón empieza a funcionar de forma más saludable, etcétera, etcétera. Estas otras particularidades que tienen los bosques tienen que ver con, primero, la atmósfera está llena de oxígeno. Sabemos que las plantas, cuando realizan la fotosíntesis, liberan oxígeno al ambiente. O sea, imagínense la cantidad de oxígeno que hay en los bosques. Y otro factor es que los árboles, además, emiten unas sustancias específicas que generan un efecto muy similar a los iones negativos. Se llaman fitoncidas y está también demostrado que fortalecen nuestro sistema inmune. Algo interesante es que aumenta la actividad de las células que destruyen a las células cancerígenas y principalmente estas sustancias las emiten los pinos, los robles, los cedros y los abedules. Estas sustancias, al estar en el aire, simplemente ingresan a nuestro cuerpo cuando inhalamos. También podemos percibir cierto aroma. Esto también forma parte de la atmósfera especial que hay en los bosques. Suceden un montón de cosas, aunque no nos demos cuenta. Ni hablar si son bosques diversos, o sea, con mucha variedad de especies de plantas, y si son bosques con árboles de cientos de años, ¿sí? Porque liberan todavía más fitoncidas. Entonces, por esto es que nos sentimos como renovados o recargados después de visitar este tipo de lugares. Y los que estamos más alejados de los bosques o todos estos lugares específicos, ¿cómo hacemos? ¿Sí? ¿O qué pasa si queremos hacerlo más seguido? Y aunque no estemos tan lejos, no es viable para nosotros ir todos los días. Bueno, vamos a hablar de cómo con algo que seguramente tenés muy a mano, sin importar el lugar en donde vivas, podés tener esta dosis de carga negativa. Y es en el suelo. ¿Sí? Esta carga negativa existe naturalmente en la superficie de la tierra. No importa si hablamos de pasto, de tierra o arena, en todas. ¿Sí? Entonces acá viene una práctica muy importante y sencilla que podemos incorporar a nuestra vida, que es hacer grounding, que significa conectarse a la tierra. Es tocar la superficie de la tierra con nuestros pies o manos. Lo importante es que lo hagamos descalzos, ¿sí? Sin medias, o sea, con nuestra piel. ¿Por qué? Porque cuando entramos en contacto se da el fenómeno de la conductividad eléctrica. O sea, al no tener barreras como el calzado, lo que hacemos es permitir que los electrones, o sea, la carga negativa de la Tierra, suba a nuestro cuerpo y que todo el exceso de protones que tengamos nosotros salga y se descargue en la Tierra. Los bosques en gran parte son ricos en esta carga negativa porque los árboles están conectados a la Tierra. Por eso tocar su tronco es similar a hacer grounding, porque el árbol funciona como un puente por donde pasa esa electricidad hasta llegar a nosotros, ¿sí? Por eso mi insistencia con los bosques. Eso no pasa con la tierra de una maceta que tengamos en casa, ¿sí? Porque es una tierra aislada, no está conectada a esta fuente. Pero sí es algo que podemos hacer en nuestro patio, en una plaza de nuestra ciudad, siempre que tenga áreas con superficie natural, ¿no? Y los efectos del grounding en especial están muy estudiados, ¿sí? Se ha estudiado por más de 2 décadas y son muchos los beneficios que nos aporta, porque actúa regulando nuestro sistema nervioso, que es el que genera todo este efecto en cadena del que hablábamos. También porque actúa nuestro sistema cardiovascular, que es el sistema que le envía el impulso de sangre y oxígeno a todo nuestro cuerpo. Abajo en la descripción les voy a dejar unos artículos por si quieren ver en detalle todo lo que se demostró.
Otra de las razones por las que nos hace tan bien tocar el suelo con nuestra piel es que en el suelo se encuentra una bacteria específica que nos ayuda especialmente a mejorar nuestra salud emocional, ¿sí? Psicológica. Todo lo otro también nos ayuda, pero esto actúa especialmente ahí. Mary O'Brien, una oncóloga de un hospital de Londres, estaba investigando y en realidad estaba buscando la forma de ayudar a los pacientes con sus síntomas. Pero descubrió que esta bacteria, llamada Bacchae, lo que hizo fue ayudarles a mejorar su estado de ánimo, a tener un nivel de energía más alto, un mejor funcionamiento cognitivo, una mayor vitalidad. Luego de esto, se comprobó que realmente esta bacteria genera un efecto antidepresivo, ¿sí? Porque estimula la producción de serotonina en el cerebro, que es un neurotransmisor que regula el estado de ánimo, nos ayuda a sentirnos bien, a disminuir la ansiedad, también está relacionado con el aprendizaje. Entonces, cuando tocamos la tierra, ya sea con las manos o los pies, nuestra piel puede absorber esta bacteria. Y ahora sabemos que eso es químicamente antidepresivo. Y para que vean la dimensión de lo que implica hacer grounding, cuando nosotros nos conectamos a tierra, en realidad lo que está pasando es algo mucho más grande, así que va más allá de lo que podemos ver, y es que nos estamos conectando al circuito global de la Tierra. Tiene una explicación física. En nuestro planeta existe un circuito eléctrico global, o sea, continuamente está fluyendo a través de la corteza terrestre una corriente. Es una corriente continua, que es la energía natural de todo el universo. De nuevo, no es una corriente de electricidad artificial, como la que usamos para iluminar las casas, sino que es orgánica. Cualquier elemento conductor que toque la superficie de la Tierra se une, digamos, se convierte en parte de ese circuito. Todo el mundo natural forma parte de esta red, desde la superficie de todo nuestro planeta hasta todos los ecosistemas, todas las especies, reinos, todos formamos parte, ¿sí? Hemos visto que nosotros como humanos también funcionamos a partir de que nuestro cuerpo produce electricidad. Entonces somos conductores eléctricos de forma innata, ¿sí? Cada una de nuestras células es conductora. La cuestión es que somos los únicos que andamos con calzado. ¿Qué es lo que genera esto? Bueno, que funcionemos como un circuito, pero cerrado, ¿sí? Desconectado de este flujo constante de energía. Entonces, volver a unirnos a este circuito implica tocarlo con los pies descalzos, ¿sí? Con nuestra piel. Esto no pasa cuando estamos dentro de nuestras casas, cuando vamos en auto. Este aspecto me pareció muy interesante, la idea de que existe físicamente una única red que une todo, que nos conecta a todos en la materia, ¿sí? La idea de que existe una única fuente que nos provee a todos con este constante flujo de energía. Aparte, este circuito tiene una especie de ritmo que sigue un ciclo de 24 horas y también de acuerdo a las estaciones. Entonces, esta corriente hace que toda la vida en la Tierra se sincronice. O sea, unirnos a este circuito eléctrico global significa también sincronizarnos con los ritmos naturales. Por eso hacer grounding, por ejemplo, nos ayuda a mejorar nuestro sueño, ¿sí? A tener un ritmo circadiano saludable. Por donde sea que lo miremos, conectarse a la Tierra es sanador. Es sinónimo de equilibrio interno, de sincronización con los ritmos de la vida de la Tierra, de unión con algo más grande, es permitir que pase a través de nosotros este flujo de vida. Dijimos que podemos hacer grounding tanto en un bosque, como en una montaña, como en nuestro jardín o en una plaza de nuestra ciudad. Pero ¿realmente es lo mismo? Puede que nos preguntemos eso porque, sobre todo si no tenemos un buen acceso a bosques o montañas o cascadas, ¿puedo obtener todos estos beneficios yendo a una plaza que tenga árboles, que tenga pasto y omitir directamente la parte de ir a un bosque? Bueno, es cierto que hay investigaciones que prueban los beneficios de estar en contacto con todo tipo de espacios naturales y sí puede pasar que hasta cierto grado nuestra percepción, nuestro cerebro asocie esos árboles, ese suelo, aunque es un entorno medio artificial, con su hábitat natural, ¿sí? Al que está realmente adaptado, lo que hablábamos al principio. Y puede que eso nos relaje, nos produzca bienestar, pero hay una cuestión que tenemos que considerar.
Hacer grounding en una plaza de mi ciudad no debería ser nuestra única práctica de conexión con la naturaleza. Necesitamos realmente visitarla, necesitamos empaparnos de su esencia, sumergirnos en su atmósfera, me gusta decirle, de forma no tan recurrente quizás, pero hacerlo. Porque no es lo mismo. Por empezar, la cantidad de plantas y árboles no va a ser la misma, por lo tanto la cantidad de oxígeno en la atmósfera tampoco. No van a haber las mismas especies de árboles, no va a haber tanta biodiversidad, eso genera por ejemplo que la cantidad de fitoncidas tampoco sea la misma, o tal vez esta bacteria que les conté no va a estar tan presente, porque para eso tiene que haber bastante materia orgánica, así que es una de las cosas que ayuda a preservar la microbiota del suelo. Si tenés tu propio jardín podés tener en cuenta todo esto, ¿sí? O sea que todas estas propiedades o cualidades se reducen un montón. Los bosques, por todas sus características, tienen en realidad efectos mucho más potentes en nuestra salud, y eso está demostrado. Y más allá de eso, el ambiente en una plaza está configurado o se presenta de una manera distinta a como sucede en la naturaleza pura. Hay cosas que suceden o que no suceden. Un ejemplo, si estamos en una plaza en el medio de la ciudad, van a haber ruidos, eso implica además que no podemos apreciar bien los sonidos naturales, que son más sutiles. ¿Qué pasa también cuando respiramos, que estamos inhalando, o qué aromas hay? Hay toda una multisensorialidad que se pone en juego. En un bosque también hay sonidos, aromas, texturas particulares que hacen química con nuestro cuerpo. Hoy solo les hablé de algunas de las vías por las que esta información pasa e ingresa a nuestro cuerpo, pero en realidad todo este bienestar viene también por lo que estamos absorbiendo por todos nuestros sentidos. ¿Sí? Hay más para hablar de este punto, pero lo vamos a dejar para otro video. Pero ¿saben por qué más? Porque ir a estos lugares hace que podamos conectarnos con nosotros mismos y con la vida de una manera mucho más sana. ¿Por qué? Primero es un poco lo que hablábamos de los ritmos naturales. Cada tipo de entorno tiene un ritmo específico. ¿Qué ritmo tiene una ciudad densa? ¿Qué ritmo tiene un bosque? Nosotros tendemos a estar en equilibrio con el entorno. Si nuestro cuerpo tiende a adaptarse, ajustamos nuestro ritmo, nuestro comportamiento de acuerdo al ritmo que hay en lo que me rodea. Seguramente alguna vez te pasó que fuiste a algún lugar en específico y saliste mucho más activa de lo que estabas. O puede ser que sentiste incluso un poquito más de ansiedad, bueno, o al revés. Un ejemplo de eso, simple, que a mí me pasa mucho, que es cuando vas a hacer ejercicio a una clase con un grupo, sobre todo cuando el grupo de personas está como con más ganas de entrenar ese día. Bueno, ese día quizás lograste exigirte más en la clase. ¿Por qué? Bueno, porque tendiste a acelerar tu ritmo. Nos podemos preguntar, ¿qué experiencias tuve en donde sentí un cambio en mi comportamiento, en mi ritmo? Si en el caso que les comenté, hablamos de un ritmo acelerado que por un rato nos hace bien. Pero como en todo, necesitamos la contraparte, necesitamos equilibrio. Sobre todo si llevamos una vida que es agitada la mayor parte del tiempo, hay que saber buscar esos momentos donde el ritmo se ralentice. Si la naturaleza nos permite desconectar realmente de ese ritmo acelerado. Todo eso que nos perturba, esos constantes estímulos externos e internos, se aquietan. Si el entorno es natural y relajado, va a despertar este tipo de comportamientos en mi cuerpo. Por eso puede pasar, por ejemplo, que tendamos a conectarnos más con el presente, con nuestra respiración, y entonces cambia nuestra forma de respirar, se hace más lenta, más profunda. Nos ayuda a bajar el ritmo, ¿sí? O a sincronizarnos con un ritmo más sano, porque no es que todo en la naturaleza esté quieto, también hay actividad, hay movimiento, todo está vivo, pero es un ritmo sano, orgánico, ¿sí? Que no lleva al cuerpo al estrés. Y segundo, porque ver montañas, ver el océano, ver esas vistas hermosas, extensas, ver árboles que están ahí desde hace cientos de años, también cambia nuestro estado interno. El poder apreciar toda esa inmensidad que trasciende tu periodo de vida nos ayuda a ver nuestros problemas como más pequeños, ¿sí? Les quita cierto peso a todo eso que en realidad no es tan importante.
puede ampliar nuestra perspectiva. De hecho, está probado que, por ejemplo, la naturaleza ayuda a la resolución de problemas y a aumentar la creatividad. Seguramente también les pasó que van a estos lugares y se empiezan a inspirar, o que algo que tenían dando vueltas le encuentran una solución o lo pueden ver desde otra perspectiva. Bueno, es obra de toda esta atmósfera, ¿sí? Por eso no es raro que la naturaleza fuera como una de las principales fuentes de inspiración de artistas de todos los tiempos. Entonces, promueve este tipo de estado más contemplativo, más introspectivo, en el cual es más probable sentir lucidez, inspiración, claridad, visión. Ahora, ¿cómo podemos hacer para incorporar esta práctica a nuestra vida? ¿Cómo le damos espacio a esto sin complicarnos demasiado? ¿Sí? ¿Qué tenemos en cuenta? Primero, la frecuencia tiene importancia. Acuérdense que tenemos esta contaminación por la electricidad y el internet, y si además los entornos que habitamos son estresantes o si usamos mucho la computadora, nos cargamos con este exceso de iones positivos. Entonces es como hacernos mantenimiento. Unas 2, 3, 4 veces a la semana ir a estos lugares y por lo menos hacer grounding estaría buenísimo. Es un poco como si hacemos ejercicio, no sirve tanto que hagamos una vez cada tanto y ya nos olvidamos. ¿Sí? Necesitamos que sea una práctica consistente en el tiempo. Segundo, como todo hábito que queremos forjar en nuestra vida, necesitamos quitarle fricción. O sea, sobre todo al principio, que sea relativamente sencillo para nosotros hacerlo, ¿sí? Para no llegar a asociarlo con algo que requiere mucho esfuerzo, ¿sí? Entonces, si estamos en esa situación de que nos queda lejos ese tipo de naturaleza más pura, que creo que puede ser el caso de la mayoría, ojalá que no, pero un consejo sería, de esos días que voy, que la mayoría sea un lugar que me quede cerca de casa, que no tenga que moverme demasiado, que puede ser una plaza, si es mi patio, genial. Claramente si ahora o en el futuro estamos en la situación de tener que elegir entre un hogar con patio o sin patio, el que tenga un patio suma muchos puntos, ¿sí? Facilita que lo podamos hacer más seguido. Eso por un lado, y uno de esos días, o una vez cada tanto, sí alejarnos de la ciudad e ir a este tipo de naturaleza más aislada, pero más real. Lo tercero es cuánto tiempo es suficiente permanecer en estos espacios. Si hablamos de grounding y lo que tiene que ver con recibir esta dosis de iones negativos del suelo, con solamente 10 o 15 minutos es suficiente, ¿sí? Pero en realidad, si tenemos en cuenta todo esto que venimos hablando, si vivimos en estrés o en un ritmo acelerado constante y salimos 10 minutos, todo rápido, para después volver enseguida a lo mismo, es probable que no lleguemos realmente a, por ejemplo, ralentizar nuestro ritmo, a sincronizarnos con uno más sano. Imaginemos esa situación, ¿no? Entonces realmente no vale la pena quedarnos un rato más, que puede ser media hora, una hora, cada quien va a ver eso, pero para que les quede esta idea, si podemos un poquitito más, mucho mejor. Y para que sea aún más sencillo dedicarle tiempo a esto, les voy a contar un poco cómo yo hice para incorporar esta práctica a mi vida de forma más recurrente, pero más sencilla, ¿sí? Sin que deje de ser práctico, sobre todo en cuanto a tiempo. Al mismo tiempo en el que estoy en la naturaleza, hago otras tareas o actividades. O sea, uní dos actividades complementarias. Junté dos hábitos que son el grounding y la escritura, y también empecé a salir a trotar como forma de ejercicio, ¿sí? A un parque. También lo que hago es los fines, que es como el momento en donde salgo tal vez a merendar o lo que sea, o a compartir tiempo con seres queridos, voy a un lugar así. ¿Sí? Antes quizás iba más seguido a cafés, que eso está lindo y de vez en cuando lo sigo haciendo, pero sé que en vez de eso puedo comprar algo e irme a un lugar verde, ¿sí? Y eso va a ser mucho mejor para mí. Y bueno, les hice un listado de cosas, de ideas, para que vean cuál les sirve más a ustedes. Puedes unir el estar en la naturaleza tanto con hábitos o actividades que ya realizás como con actividades nuevas. Actividades que ya realizo. Puede ser desayunar, almorzar o tener alguna de mis comidas al aire libre. Eso incluso va a favorecer la digestión.
Si hay algo del trabajo que realizo normalmente dentro de mi casa, o estudiar, o no sé, planificar, hacerlo en estos entornos. Si salgo a caminar o a correr o a andar en bici, puedo elegir hacerlo en lugares así. Si sacamos a pasear a nuestras mascotas, también. O si voy a clases de algún ejercicio, ya sea, no sé, funcional, yoga, baile, algún deporte, elegir algún club o escuela que haga esa misma actividad, pero al aire libre. Y también puedes hacer esto de pasar tiempo con seres queridos al aire libre, ¿no? Salir a pasear, a caminar juntos. Por otro lado, puedo aprovechar ese tiempo para avanzar con un nuevo objetivo, aprovecharlo para poner en marcha algo que me propuse o crear un nuevo hábito junto con este. Por ejemplo, puedo salir a leer o hacer alguna tarea creativa, como dibujar, hacer fotografía, a meditar, que incluso te va a ayudar a meditar, escribir, hacer estiramientos, ¿sí? O simplemente escuchar un podcast para aprender algo. También puedo incorporar una forma de ejercicio o cierta actividad o hobby que necesariamente se desarrolla en entornos así, ¿sí? Como nadar en un lago, eso sí tenés la posibilidad, pero si no también hacer natación o gimnasia en piletas, el aquagym, el vóley de playa, el golf también, podés hacer senderismo. Hay algunas prácticas como el avistamiento de aves y también hacer jardinería, ya sea tener plantas y flores o tener una huerta, cultivar hierbas y vegetales, y que puede ser muy muy terapéutico. Bueno, de esta manera y sin darte mucho cuenta vas a pasar mucho más tiempo en la naturaleza, ¿sí? Muchas de estas actividades ya son saludables, pero se potencian aún más si las hacemos al aire libre, ¿sí? Y más aún si las hacemos descalzos, cuando se puede, ¿no? Igualmente no hace falta sobreexigirse, o sea, si no puedes hacerlo de determinada forma o con tal recurrencia, está bien, o sea, cada quien tendrá sus tiempos, su disponibilidad y va a encontrar la forma en que le funciona más. O si te sentís un poco ajena a esto, o si pensás que te va a costar o te vas a aburrir, no sé, podés empezar de a poco, o sea, con que incluyas esta práctica mínimamente, ya vas a estar haciendo un cambio. Y aparte cuando empiecen a hacerlo les va a gustar, o sea, porque muchas veces experimentamos un bienestar inmediato cuando vamos, ni siquiera es algo de largo plazo. Y entonces sucede que nuestro cerebro va a querer volver a ponernos en una situación en donde se sintió bien, ¿sí? Entonces ahí deja de costarnos. Y con esto ya me voy despidiendo. Lo extraordinario de este hábito saludable es que justamente es muy simple. O sea, no se trata de inventar o buscar algo nuevo que nos sane, sino que hay algo que ya existe y tiene esta propiedad por sí mismo. Y más bien lo único que tenemos que hacer es sacar lo que nos separa de eso, ¿sí? Lo que nos estorba, aunque sea por un ratito, ¿no? Digamos que la ciudad es una especie de barrera que pusimos, útil, pero implica una barrera entre medio de nosotros y la naturaleza, por su infraestructura, por sus ruidos, por sus ondas electromagnéticas. Sí, es también todo esto que no vemos, pero que interfiere con la atmósfera sana que naturalmente estaba ahí. Y mientras más barreras podamos sacar, más nos vamos a estar acercando a su esencia. Y ahí no tenemos que hacer nada, solo basta con mirar, oler, tocar el suelo, ¿sí? Solo mantenernos ahí en modo receptivo, dejando que la naturaleza actúe, ¿sí? Permitiendo que fluya por nosotros toda esa vida y también permitiendo restablecer nuestra verdadera esencia. Si nosotros compartimos códigos de ADN con todos los seres que existen, estamos hechos de agua, de minerales, somos naturaleza, ¿sí? Nuestro cuerpo es una extensión de ella. Y cuando nos exponemos a ella, nuestras células, nuestra piel, cada parte de nosotros lo reconoce, ¿sí? Se da esa coherencia. Y no hace falta que entiendas todo esto para que funcione. Acá nos enfocamos más en el polo racional, o sea, en entender cómo funciona esto, comprenderlo para poder tomar decisiones más informadas, ¿sí? Para diseñar una vida con más conciencia. Nos centramos más en esa parte de nosotros que necesita terminar de convencerse desde un lado racional, entender el porqué, el propósito que tiene que yo vaya y dedique tiempo de mi vida a hacer esto. El otro polo es que lo experimentes y ahí no hay tanto que entender, sino, como les digo, dejar que
la naturaleza haga lo que está diseñada para hacer. Y bueno, después de esta extensa aclaración de por qué es irreemplazable la práctica de salir afuera a la naturaleza, en esta lista de reproducción vamos a continuar hablando del otro pilar de cómo podemos reconfigurar nuestros espacios interiores, tu hogar, o tu espacio de trabajo si tenés la posibilidad, porque pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida ahí. Entonces vamos a prepararlo, vamos a transformarlo para que esté alineado con lo que en el mundo natural sucede, para que esta cualidad nutritiva y sanadora se dé también ahí. Si tienen preguntas que quieran hacerme para que las tengan en cuenta para esta serie, déjenmelas en los comentarios. Esta es una de las formas en las que quiero ayudarte a que puedas crear un hogar que sea tu aliado. Pero si quieres mi guía de forma personalizada para resolver tus dudas, porque te pasa que sentís que vivís en un espacio que no te hace bien, o que no te representa, o que no está alineado con lo que necesitas en este momento de tu vida, vas a poder contactarte para agendar tu asesoría conmigo. En este espacio voy a trabajar con vos, uno a uno en tu caso, para que logremos convertir tu hogar en un espacio acorde a tu esencia, acorde a tus objetivos y a esta filosofía del espacio que encontrás en mi canal. En la descripción te voy a dejar el link a mi página web, ¿sí? Para que puedas ver más información. Gracias por quedarte hasta el final, te deseo una hermosa semana y que estés muy bien. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.